Cuando vos me digas. ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Día lunes 17 de marzo, estamos aquí en otra edición de Mano a Mano a través del Facebook de la Banda Diario. En este momento estamos en Ciudad Capital. Hemos dejado nuestra república y nos trasladamos aquí, hemos cruzado el puente, el charco, para entrevistarnos con este señor que se llama Fernando Jiménez, que es referente en toda la provincia de Libre del Sur, diputado provincial, mandato cumplido, y que hace poquito, el año pasado, a finales del año pasado, a través de una reunión que ha tenido el Partido Libre del Sur, y a través del consenso de todos los que integran este espacio político, decidieron que él sea la persona que encabece la lista, la candidatura a gobernador para las próximas elecciones que vamos a tener en el 2025, donde precisamente los santiagueños vamos a elegir gobernador, vicegobernador, diputados provinciales. También se van a elegir dos intendencias, Atamisqui y Clodomira. También se van a elegir diputados nacionales y senadores. Fernando, gracias por recibirnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí en la Casa del Libre del Sur. Sí, en la casa. Estamos con una reunión. Sí, estamos casualmente en una reunión organizativa, digamos. ¿Cómo viene, hablando de reunión organizativa, cómo viene el trabajo político desde que el partido decidió confiar en vos para llevar adelante esta propuesta de ser candidato a gobernador? Mira, nosotros venimos trabajando, a fines de noviembre hicimos el lanzamiento de mi candidatura a gobernador y bueno, desde ese momento hemos venido trabajando más internamente en los preparativos para, bueno, ya ponernos a caminar lo que es este año en camino a las elecciones. Si bien el problema que tenemos es que, bueno, que no hay un clima electoral, no tenemos una fecha estipulada, no hay una fecha. Sabemos que los plazos constitucionales dicen que tiene que ser entre el 13 y el 13 de agosto y el 27 de octubre, pero bueno, la convocatoria la tiene que hacer el gobernador de la provincia y bueno, todavía no hay una convocatoria real para las elecciones. Lo mismo nosotros nos venimos preparando para afrontar, porque bueno, las elecciones sí o sí van a ser este año, digamos, y aparte de las elecciones provinciales, tenemos las elecciones nacionales que sí, esas ya tienen fecha, digamos. Bien. El partido lanzó la candidatura tuya como a gobernador. Sabemos, por lo menos es la modalidad que se viene utilizando desde hace un tiempo, que los diferentes espacios políticos vayan buscando alianzas estratégicas para armar una propuesta y llevar adelante la misma, ¿no? Y tratar de convencer al electorado que la idea, el proyecto que se ofrece es lo mejor. En este caso, ustedes, para elegir al vicegobernador, ¿va a salir de este espacio libre del sur o están precisamente buscando alguna estrategia, conversando con diferentes referentes de otros partidos? Y mira, como en cada elección se abre un abanico de posibilidades de alianza. Nosotros estamos abiertos al diálogo, hemos hablado con muchos partidos. Bueno, no los quiero nombrar porque no hay un acuerdo, digamos, concreto, pero sí dialogamos constantemente, estamos dialogando con diferentes partidos, espacios políticos, nuestra idea es de conformar un frente electoral grande que tenga una representación real en la sociedad. ¿Cuáles son los puntos en común teniendo en cuenta que vienen dialogando con los diferentes espacios? ¿Cuáles son los puntos en común que vos encuentras? Me parece que el primer punto en común que encontramos es que nosotros hacemos un análisis, bueno, que el Frente Cívico en 20 años de gobierno que cumple dentro de poco,
no, no llevó solución a la gente, digamos. Seguimos siendo una provincia que tiene infinidad de problemas estructurales, de problemas de trabajo, de problemas de vivienda, de problemas de salud, de problemas de educación, que no han sido resueltos. Y, que esa es la gran falla de este proyecto que encarna el gobernador Zamora y que bueno, que nosotros creemos que ya está caduco, digamos, que 20 años ha sido suficiente para demostrar que puede hacer cosas por Santiago y bueno, que hoy de acá, como hace 20 años, seguimos casi igual, digamos. Lo único que se ve, digamos, una mayor infraestructura, pero bueno, en lo concreto no se ha llegado a solucionar la vida de los santiagueños y los santiagueños. O sea, la infraestructura se ha dado en un punto específico que no ha derramado o no ha beneficiado al resto de la comunidad. Y si nosotros vemos que la mayoría de la infraestructura que se ha venido dando, se ha dado en capital. O sea, si nosotros nos alejamos un poco de la capital, salvo capital y terma, después nos alejamos un poquito de la capital y los problemas afloran por todos lados, digamos. Si bien vos nombras las termas y Mm, el fin de semana que pasó, mm, se corrió la segunda fecha del MotoGP, mm. después de un año, año y medio, 2 años que no venía al país. Todo el trabajo que se ha montado en esa ciudad para esta clase de espectáculos deportivos, desde tu punto de vista, ¿ha beneficiado a los termeños o no? Yo creo que sí, que ha beneficiado una parte en eso. No podemos desconocer hay una parte de la obra sí, que sí benefician. Ahora, nosotros como una provincia que tiene muy pocos recursos, tenemos que poner a dónde está la prioridad, digamos. Si está la prioridad en hacer un autódromo, en hacer una infraestructura en una ciudad para una competencia que va a ser una sola vez al año, o esa infraestructura la vamos a destinar a muchos puntos del interior de la provincia, a donde ni siquiera tienen atención sanitaria. Nosotros nos enteramos, o sea, por ejemplo, nos vamos al interior y nos cuentan que, por ejemplo, para traer un enfermo, un paciente de un hospital, un traslado, tienen que esperar que haya dos personas, porque si no, no trasladan uno porque la ambulancia no tiene combustible. Entonces, está bien, la obra pública, no decimos que está mal, porque la obra pública beneficia, mientras esa obra pública no se ve empañada en corrupción, pero la obra pública sí genera trabajo, genera un montón de movimiento. Ahora, esa obra pública, vos tenés que ver a quiénes beneficia, si beneficia una partecita así o beneficia a la mayoría de los santiagueños y santiagueñas. Yo creo que beneficia una parte chica, digamos. Entonces, a eso es lo que nosotros apuntamos. No estamos en contra de la obra pública, pero también existen prioridades. Y más cuando hay una crisis económica. Cuando hay crisis económica, vos decís, bueno, este es mi hogar, yo que voy a recortar acá, voy a recortar acá, no salgo con la tarjeta a reventarla a gastármela en fiesta. Entonces, bueno, esa es la cuestión, digamos. Tenemos que tener una provincia que tenga una mirada federal como reclama el gobernador, porque acá hay una parte grande del interior a donde vive en la pobreza extrema. Para vos, porque hablaba de prioridad, en el caso de que Santiago, el santiagueño, confíe en vos, ¿cuál sería la prioridad o las prioridades en tu gestión? Que Yo vos creo que, consideras lo más importante, ¿no? yo creo que la mayor prioridad es el trabajo. Digamos, nosotros tenemos una provincia a donde la mitad de los santiagueños y santiagueñas tienen que emigrar a otro lado para conseguir trabajo. Es el problema central de Santiago del Estero. Tenemos que generar trabajo y generar trabajo tiene que ser, bueno, a través de la cooperativa, a través de generar infraestructura para que se vengan a instalar empresas, porque si nosotros no tenemos infraestructura, es muy difícil que alguna empresa, una fábrica se venga a instalar en Santiago del Estero. En estos años no se generó esa infraestructura.
No, yo creo que no se ha generado, se ha generado otro tipo de infraestructura, pero no una infraestructura para que pueda, por ejemplo, la energía eléctrica. Nosotros tenemos una infraestructura que es insuficiente. Nosotros vemos que llega el verano y ponemos, empiezan a prender todos los aires y bueno, ya empiezan a haber cortes por sector. Eso tiene que ver porque no hay una infraestructura eléctrica adecuada. Ni hablar, por ejemplo, la infraestructura de gas natural, donde solamente tenemos en Santiago y Banda, digamos, en todo el interior no hay gas natural. Entonces, hay que crear infraestructura para que puedan generar, que empresas puedan venir y bueno, y crear puestos de trabajo. La generación de infraestructura demanda una inversión. Esa inversión sí o sí tiene que correr por cuenta del Estado y hay dinero en el Estado provincial para desarrollar esa infraestructura. Y mire, el gobernador siempre se jacta que nosotros tenemos superávit. Ahora ese superávit, si nosotros lo tenemos eh, escondido, guardado, para solamente que sirva para dar bono a los empleados públicos, no, eso no genera un movimiento. Acá esa plata se tiene que invertir para poder generar trabajo. Eh, y para que tenga movimiento y poder generar trabajo genuino. Acá en Santiago no hay trabajo genuino, el trabajo, la mayoría depende del empleo público y el empleo privado es muy poco, digamos. Y teniendo en cuenta que también los sueldos son muy bajos, digamos, en comparación con otros lugares. Ahora, para atraer a los inversores privados, desde tu mirada, ¿qué atractivos tiene la provincia? Al margen de que el gobierno puede decir, bueno, bajamos los impuestos, le damos una concesión por X cantidad de años, etcétera, etcétera. Pero al margen de eso, ¿qué cosas atractivas tiene el territorio santiagueño que vos dices, esto despierta el interés? O puede despertar el interés. Yo creo que para que despierte interés, primero hay que crear infraestructura. Si no hay una infraestructura para que puedan venir a instalar fábricas, no vamos a entusiasmar, digamos. Yo creo que en una primera etapa lo que hay que empezar a hacer mucho hincapié en la obra pública, que es la que genera trabajo. Eh, Obra pública para Santiago que genere mucho trabajo y genere movimiento en la sociedad. Y la obra de infraestructura que puedan permitir instalaciones de fábrica o que vengan a empresas a decir, bueno, nosotros nos vamos a instalar acá porque tenemos las condiciones. Bueno, hoy por hoy no existen. Pero la obra pública, el gobierno de la provincia firmó un pacto denominado Pacto de Mayo, que se firmó en julio, pero del año pasado, y donde uno de los puntos eran que los gobiernos debían bajar el gasto público en un 25%. Entonces, ¿cómo se puede activar la obra pública si desde el gobierno central te están diciendo hay que cuidar el peso o no hay que gastar o habrá que, no sé, mirar bien a dónde se va a gastar? ¿Cómo sería eso? Claro, bueno, lo que pasa es que, bueno, el gobierno nacional planchó toda la obra pública, que es la que generaba empleo, digamos, o sea, acá se paró toda la obra pública. Y bueno, si el gobernador se para como un opositor ferviente a Milei, termina avalando en el pacto del 9 de julio ese tipo de cosas, digamos. A nosotros nos parece nefasto que un gobierno que dice que critica al gobierno nacional por estas cosas, va y termina apoyando las políticas de este gobierno nacional que nos ha llevado a la ruina. Y estaba pensando que el Libre del Sur desde hace un tiempo, viene desarrollando diversos estudios a través de mediciones que hace el Instituto El ISEXI. exactamente,
Eso les ha permitido a ustedes ir elaborando algunos proyectos de manera de poder colaborar en mejorar la calidad de vida de algunas de las familias que vulnerables. En realidad eso nos ha permitido a nosotros tener datos concretos. O sea, para mejorar tiene que haber intervención del Estado. No hay otra, digamos. Nosotros como organización, como partido, podemos hacer algunos pequeños aportes a esa sociedad, pero si no hay una intervención del Estado, es casi imposible. Y nosotros tenemos un gobierno, por ejemplo, un gobierno nacional que dice que, bueno, que el Estado tiene que desaparecer. Nosotros pensamos todo lo contrario, que tiene que haber un Estado más presente y que se haga cargo de las políticas públicas. Porque en realidad para eso nosotros elegimos un presidente, un gobernador, un intendente, para que se haga cargo que tome en mano el Estado y resuelva un montón de problemas que hay, no para desentenderse. Porque para eso no se vota un presidente, un gobernador o un intendente. Bien, y en ese sentido, algunos de los números que arroja los informes que suele hacer el instituto, da como que, bueno, la mercadería sufre un aumento constante y las ventas en los diferentes negocios siempre vienen en caída. Es, aunque el gobierno nacional dice, bueno, a ver, la inflación es esto, pero no se nota una reactivación en cuanto a lo que el consumidor puede, puede hacer en los diferentes rubros. No se nota porque el gobierno dice que no tienen que intervenir en el aumento de precios, que tienen que estar liberados y que eso se va a regular por el mercado. Eso es mentira, digamos, nunca se ha regulado por el mercado. Tiene que haber un gobierno que tome una definición de controlar los precios. Acá hay monopolio de los alimentos, hay monopolio de eso, entonces bueno, ellos se ponen de acuerdo y aumentan los productos, ¿no? O sea, no podemos ser tan ingenuos esperar que esos sectores vayan a bajar los precios porque no tienen ganancias. O sea, ellos van a seguir aumentando los precios y el problema central que tenemos es que tenemos unos salarios muy bajos. Digamos, hoy la mayoría de los trabajadores apenas llegan a comer, digamos. Ni hablar de los jubilados que ni siquiera pueden llegar a comer todo un mes, digamos. ¿Qué opinión te merece lo acontecido en miércoles pasado en cercanía del Congreso? ¿Cómo lo has visto desde aquí? ¿Qué sensación tienes? Me parece que es una barbarie de cómo nos tiene acostumbrado este gobierno nacional, digamos. Eh, ante el reclamo del miserable salario que reciben los jubilados, la, la respuesta del gobierno es represión, digamos. Y eso no es una salida. Acá tiene que el gobierno poner, eh, tomar carta en el asunto y ver que hay un sector de la sociedad, que son los jubilados, que son un sector grande que ha aportado durante muchos años y que hoy no alcanza ni a comer, ni a hablar si está enfermo, que tiene que comprar medicamentos. O sea, hay recorte en todos lados. Entonces, esos sectores que tienen que salir a reclamar, tiene que haber un gobierno que los escuche, no que los mande a reprimir. Entonces, el gobierno hace oídos sordos, manda a reprimir y después sale a bancar esa represión, porque eso en concreto lo que hizo Miguel, decir, bueno, acá los de azules son los buenos y los otros son los malos. Los malos eran los jubilados que iban a reclamar que les aumente, iban a reclamar por los medicamentos. Esos son los malos para el gobierno. Nosotros creemos que no, digamos. Este gobierno que lo único que la única solución que tiene es despedir gente, recortar todo, achicar el Estado y al que no se subordina a eso, bueno, represión, digamos.
Hace un rato, antes de venir para aquí, estaba leyendo una noticia donde dice que el gobierno califica a la CGT que ha dispuesto un paro de actividades para abril y a la aparición de Sergio Massa el fin de semana en una reunión del Frente Renovador como el retorno de los muertos vivos. Es una agresión, ¿cómo lo tomarías? ¿Como una agresión verbal? ¿Como algo innecesario los calificativos? ¿Vos consideras que la agresión, la represión viene también a partir de los conceptos que desde el gobierno se vierten? Totalmente de acuerdo, el gobierno es un gobierno violento. El presidente dice barbaridades que si hubiera sido otro gobierno se repudiaría. Hoy el presidente dice barbaridad de todos los sectores de la sociedad, de los gobernadores, de los diputados le dice nido de rata, a los gobernadores llegó a decir que los iba a mear a todos, digamos, o sea, estaba llamando al Pacto de Mayo y después decía que había que los iba a mear a todos, digamos, entonces ese tipo de agresiones que no son parte del sistema democrático, me parece bueno que han hecho mal a la sociedad y bueno, tenemos una sociedad más partida, digamos. ¿Vos has tenido la posibilidad de ocupar un cargo legislativo aquí en Santiago y a la distancia, qué reflexión te merece la escena boxística que se ha visto en el Congreso de la Nación? Por un lado, afuera había represión, personas que se estaban enfrentando, pero en el Congreso también había diputados que transmitían escenas que quizás en el ámbito en donde se desarrollan no es lo apropiado, pero bueno, desde tu experiencia como legislador, ¿cómo te impactó esa imagen? A mí me parece que si hay un gobierno que promueve la violencia, esa violencia va a repercutir en todos los ámbitos de la vida, se va a dar en el Congreso, se va a dar en todos lados, se va a dar en las calles, se va a dar en todos lados, porque hay un gobierno que es violento en sus dichos, es violento en su forma y es violento en sus políticas. Entonces, bueno, no es de extrañar que esa violencia que ejerce el presidente se vaya a dar en todos los ámbitos. ¿Hay alguna forma de frenar? Sí, yo creo que hay una forma, creo que están las condiciones para que el Congreso eh, se ponga firme y que, bueno, que pida juicio político de este presidente que nos ha llevado a un desastre, al país nos ha llevado a un desastre. Desde el Libre del Sur, desde la nación a nivel nacional hacia abajo, en el caso de conseguir llegar al Congreso, ¿van a apoyar esa propuesta? Sí, obvio que vamos a aprobar, vamos a acompañar. Ya. Bien. Y hablaba de que a nivel nacional, bueno, están buscando, bueno, a ver, cambiar estas políticas y que están, a tu criterio, se están dando las condiciones para que eso suceda. Aquí en Santiago del Estero, volviendo a lo que son las elecciones provinciales, también están dadas las condiciones para que el santiagueño pueda buscar otra alternativa. ¿Vos crees en el contacto que vos tienes con el santiagueño, ya sea de aquí, de la ciudad capital o del interior? ¿Ellos ansían un cambio o buscan seguir con la actual dinámica? Yo creo que sí, o sea, se busca un cambio y me parece que una parte grande de los santiagueños y santiagueños ya están viendo, digamos, que este gobierno que va a cumplir 20 años no ha solucionado los problemas reales, digamos, seguimos con muchos problemas y bueno, está en la búsqueda
está, digamos, nosotros lo vemos, lo palpamos y, y si nosotros analizamos las primeras elecciones de este gobierno con las últimas, en toda en cada elección ha ido perdiendo electorado. Este Frente Cívico ha ido perdiendo el electorado, un gobierno que ganaba con más del 80% de los votos, ha ido perdiendo durante mucho tiempo, ha ido perdiendo su voto. Y eso también se ve en la composición de la Cámara de Diputados, digamos. Este gobierno que llegaba a tener mayoría casi absoluta en la Cámara de Diputados, hoy cuenta con 28 diputados de, de los 40, digamos. Entonces, va perdiendo peso político, va perdiendo peso electoral y va perdiendo representación parlamentaria también. Quizás ahí la oposición busque hacerse un poco más fuerte, como objetivo tratar de ganar escaños legislativos. Sí, yo creo que es una parte de de la estrategia, pasar a tener por lo menos una mayoría en esa Cámara de Diputados. Que exista realmente un poder legislativo que pueda controlar al poder ejecutivo. Hoy no existe. Hoy no existe. ¿Y cómo ves, por ejemplo, yo la vez pasada hablaba con un diputado de la oposición y hacía hincapié, por ejemplo, hablando de poderes, del poder judicial, ¿cómo observa desde Libre del Sur el accionar del poder judicial en Santiago del Estero? Yo creo que en Santiago del Estero existe la suma de los tres poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial actúan como una misma cosa, ¿no? ¿Eso atenta contra la democracia? Sí, eso atenta contra la democracia y contra el sentido de democrático con lo que dicta la constitución de la provincia. Y la única forma es cambiando la cabeza, en este caso cambiando el gobierno, como para tratar de buscar que los tres poderes funcionen como corresponde. Seguramente, hay que buscar un cambio que nos permita suplantar a este gobierno que hace 20 años que está y que bueno, que no ha cambiado la realidad y que tenemos un gobierno que tiene la suma de los poderes públicos y que no ha generado en todos estos 20 años que una parte importante de los santiagueños y santiagueñas salgan de la pobreza. Como para ir cerrando, estamos, recuerdo a la audiencia, conversando con Fernando Jiménez, referente de Libre del Sur en Santiago del Estero, candidato a gobernador en las próximas elecciones que se van a celebrar aquí en la provincia. Y hablabas de que el pueblo no ha salido de la pobreza, y sin lugar a duda Libre del Sur, como otras organizaciones, se han visto un poco afectadas por las medidas que ha tomado el gobierno nacional. ¿Cómo están trabajando con los diferentes comedores? Porque Libre del Sur tenía una fuerza o un alcance, digamos, importante a la hora de trabajar en la asistencia de las personas. En realidad Libre del Sur no se ha visto perjudicado, los argentinos se han visto perjudicados. Ese es el problema central. Porque el recorte no es a una organización, el recorte es a los sectores más humildes. Es el problema central, que no se recorta una organización. El gobierno, con la excusa de que las organizaciones sociales hacían de intermediario y curraban todo ese discurso que fue generando en la sociedad, lo que hizo fue achicar el Estado y sacarle los recursos a los que más necesitan. Es nefasto lo que ha hecho con los sectores más humildes, digamos. Sectores que ya venían mal y que tenían alguna ayuda del gobierno nacional para solventar los comedores comunitarios y bueno, que hoy esa ayuda no existe. Porque era una ayuda, porque las organizaciones se organizaban para poder llevar una solución de la comida a una parte de la sociedad. Bueno, esa hoy
no existe, digamos. Y aquí en Santiago, ¿cómo se ha tratado de suplantar esa falta de colaboración? O si es que se ha podido suplantar. Y no se ha podido suplantar porque el Estado, al haber un Estado, el Estado tiene que brindar asistencia, digamos. Y no solamente el Estado nacional, el Estado provincial también tiene que brindar asistencia. Y el Estado provincial se hace el sordo también. O sea, no hay una ayuda del Estado provincial, tampoco para los más necesitados. Es mentira del gobierno cuando dice, no, nosotros destinamos tanto a la ayuda social. Esa ayuda social en los barrios no se ve, digamos. Destinan muy poca ayuda para los comedores eh, comunitarios y mucho de los comedores escolares, también que le destinan alguna parte de la plata, funcionan dos veces al mes, digamos. Y eso no es un invento. Yo he hablado con directores en el interior, me dice, a mí me mandan tanta plata y con esa plata a mí me alcanza para darle de comer dos veces en el mes, digamos. Entonces, nosotros le escribimos, hicimos una carta abierta al gobernador de la provincia, cuando al tiempo de que asumió el gobierno nacional, planteando este problema del hambre y bueno, planteando de bueno que había que tener un programa alimentario para poder llegar a todas las familias. Nunca fuimos escuchados. Para cerrar, ¿qué opinión te merece? Hoy hubo un reclamo de docentes santiagueños, por un lado, ¿qué opinión te merece la educación? Desde tu mirada, cómo se encuentra la educación en Santiago del Estero y cómo se encuentra la obra social Joseph desde tu perspectiva en la provincia? Y digo Joseph porque es como decir, el PAMI es a nivel nacional, pero Joseph es un organismo a nivel provincial. ¿Qué opinión te merece ambos temas? Lo del Dios es una obra social que no funciona, donde tienen aporte grande de los trabajadores estatales que son rehenes de esa obra social, porque tampoco puede renunciar y elegir otra obra social, pero que tampoco le brinda un servicio adecuado a todos sus afiliados. Y con respecto a los docentes, eh, siempre los docentes han sido mal pagos. Tenemos un consejo de educación intervenida hace ya bastante tiempo. Tenemos unos docentes que cobran miseria y que tienen que hacer sacrificio para poder llegar a su lugar de trabajo. Si nosotros salimos a la ruta a las 6 de la mañana, en todas las rutas de acá de Santiago vamos a encontrar docentes haciendo dedo para llegar a su lugar de trabajo. Entonces no se le garantiza ni siquiera un transporte para esos docentes que tienen que llegar a su trabajo. Se los deja así, bueno, que se resuelvan como puedan, digamos. Y cuando vos te reúnes con tu equipo de trabajo, ¿cuáles serían las posibles soluciones para estos dos sectores? Las que ustedes piensan, creen que puede ayudar a sacar a flote estos dos puntos. Me parece que el primer paso es dejar que el Consejo de Educación deje de ser intervenido. Tiene que funcionar como venía funcionando antes. Tiene que haber un reconocimiento a todos los docentes. Tiene que implementarse el boleto educativo gratuito para todos los estudiantes y para que los docentes también puedan llegar a su lugar de trabajo. Y con el IOSE también. Hace falta, me parece que ahí hay una caja que genera bastante dinero y bueno, que hay que saber administrarlo. Nosotros no creemos que esa recaudación que recibe el IOSE esté bien invertida, digamos. Me parece que hay unos negociados atrás de eso y que bueno, que no hay una mala administración que no permiten que los afiliados puedan acceder a un buen servicio.
Va tirando así, administración, va, y de repente se me ocurre pensar en lo que está sucediendo también con los trabajadores del transporte público de pasajeros que hoy a la mañana iniciaron una medida de fuerza de 2 líneas. Hablamos de la interurbana 15 y 116. Hablando de inversión, que vos dices, bueno, desde Joseph la caja no se invierte, desde tu punto de vista no se invierte como debería. ¿Cómo está la inversión en el transporte público aquí en la provincia, ya sea a nivel provincial, a nivel municipal? Y en el transporte público me parece que la inversión tiene que ser de los privados, si bien tiene que haber una ayuda del Estado, pero bueno, acá los privados siempre han ganado, porque si una empresa no diera ganancia, no tendría sentido estar, digamos. Entonces, las empresas se quedan a prestar un servicio porque tienen una ganancia. Y siempre la excusa de las empresas es que, bueno, no, que los costos, que esto, bueno, pero ganancia tienen, ayuda tienen y no brindan un buen servicio. Nosotros eso lo hemos estudiado y no hay informe del Instituto de Lisexia donde, bueno, nosotros vemos que el servicio que se presta es malísimo. ¿Cómo En se el puede urbano y en el mejorar? interurbano también, digamos. ¿Y cómo se puede mejorar? ¿Qué idea tienen ustedes en ese aspecto para tratar de que sea más regular el servicio? Que tiene que haber un mayor control del Estado, que es lo que no existe hoy. No existe no existe un control del Estado. Dejan a que las empresas hagan y deshagan como quieran. No existe un control del Estado, ni en el Estado municipal ni en el Estado provincial. No existe un control. Eso es lo que pasa con el transporte público en Santiago. No hay que dé pérdidas. No, yo creo que no da pérdidas. Bien. Porque una empresa si da pérdidas se va, digamos, como ha pasado en cualquier lugar del mundo. Digamos. Cuando una empresa no gana, se van. Bien. Ahí estábamos conversando con Fernando Jiménez, diputado provincial, mandato cumplido, referente de Libre del Sur aquí en la provincia y candidato a gobernador en las próximas elecciones, que como él lo dijo al inicio de la conversación, todavía no está definido el calendario aquí en la provincia. A nivel nacional sabemos que el 26 de octubre son las elecciones para diputados nacionales y provinciales. Se presenta Libre del Sur en ambos Sí, casos, ¿no? Tanto para los provinciales como para los nacionales. sí, nos vamos a presentar como lo venimos haciendo desde el 2011. Bien. Y hay, por ejemplo, alguna idea de candidatos, por ahí a muchos dirigentes políticos medio que no les gusta hablar porque son temas sensibles, mientras que a la gente no le alcanza, nosotros vamos a estar hablando, dando a conocer algunos nombres. Suena, visto, medio que no le gusta mucho, pero ya hay algunos nombres que están dando vuelta para los candidaturas en Clodomira, por ejemplo, candidato a intendente o en Atamisqui, o por qué no algún candidato que vaya en la lista de diputados de la provincia. En nuestro caso no, venimos charlando, digamos, eh, nosotros estamos buscando un marco de alianza y bueno, en ese marco de alianza hay diálogo y en los diálogos, bueno, también hay intereses distintos de los sectores que nos juntamos a dialogar. Pero no podemos resolver eso ya, digamos, todavía falta, digamos, me parece que eso se va a ir resolviendo a medida que pasa el tiempo. Me parece que una parte de la sociedad, esto que vos decís que no, que está bueno, que las elecciones es algo que no le llega, bueno, pero tenemos que pensar que la política es lo que a nosotros nos rige para poder elegir un gobierno que nos lleve a un buen puerto o que nos hunda, como pasó con el gobierno nacional. O sea, acá hubo mucha gente de buena fe que votó un gobierno porque creía que venía por la casta política, que venía por esto, por lo otro, por el discurso que decía cuando decía Milei que los jubilados iban a ser los privilegiados y bueno, hoy lo manda a reprimir. Digamos. Entonces, bueno, ese, ese, esa cuestión de estar interesado, de participar en política, a nosotros los ciudadanos nos hace poder elegir
a un gobierno que no venga a solucionar los problemas. Yo creo que si bien hay una sociedad que está desinteresada, tenemos que participar y tenemos que empezar a participar de la política y empezar a pensar cuáles son los gobiernos que queremos que nos gobiernen, si van a ser unos gobiernos que no le interese el Estado o si va a ser una propuesta de gobierno que le interese el Estado y que vaya por más derecho. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Carlos. Ahí conversamos entonces con el referente de Libre del Sur aquí en la provincia, Fernando Jiménez. Vamos a desearle una buena semana a todos nuestros seguidores y Dios mediante nos vamos a estar reencontrando dentro de 7 días. Ya vamos a analizar con la producción porque el otro lunes feriado me estaban diciendo, bueno, ya vamos a ver si nos tomamos feriado o trabajamos, pero bueno, vamos a ver. Que descansen, buena semana para todos.